Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad Ciencias de la Salud, Licenciatura en Nutrición, Optativa Nutrigenómica, Catedrático Dr. Amado Israel Grandes Blanco. A continuación realizo la presentación del sistema digestivo. Presenta Carmen Grisel González Rosas. Los nutrimentos que se ingiere no se usa en su forma original, debe desdoblarse en componentes más pequeños como aminoácidos y monosacáridos, que son universales para todas las especies. Por ejemplo, cuando se come un trozo de carne, la miosina de esta difiere muy poca a la de nuestros propios músculos, pero no son idénticas y aunque lo fueran, la miosina de la carne no podría ser absorbida, transportada en la sangre e instalada de manera adecuada en las células musculares. Como cualquier otra proteína dietética, debe desdoblarse en aminoácidos antes de que pueda usarse. Debido a que la carne y las proteínas humanas están hechas de los mismos 20 aminoácidos, los correspondientes a las proteínas de la carne podrían, por supuesto, volverse parte de la propia miosina, pero también podrían muy bien terminar en insulina, fibrinógeno, colágeno o cualquier otra proteína. En esencia, el sistema digestivo es una línea de desemblaje y tiene como principal objetivo desdoblar los nutrimentos en formas que el cuerpo puede usar y absorber para que puedan distribuirse a los tejidos. El sistema digestivo es el sistema del organismo que procesa la comida, extrae nutrimentos de ella y elimina los residuos. Realizado esto en 5 etapas. La primera, la ingestión, a través de la introducción selectiva de alimentos en el cuerpo. La segunda es la digestión, en la que ocurre el desdoblamiento mecánico y químico de los alimentos en una forma estable para el cuerpo. La 3, absorción, en la que se recapturan las moléculas de nutrimentos en las células epiteliales del tubo digestivo y luego en la sangre o linfa. La 4, que es compactación, en donde ocurre la absorción de agua y consolidación del residuo indigerible de las heces. La 5 es la defecación y en esta ocurre la eliminación de las heces. Cuando nosotros consumimos un alimento a través de la vía oral, debe llevarse a cabo el proceso de deglución. Este, en primera instancia, consiste en que la lengua comprime la comida contra el paladar para formar un bolo, el cual es resultado de la trituración del alimento mediante el proceso de la masticación. Posteriormente, el bolo pasa a la faringe y este evita que tome otra dirección. Por lo tanto, la lengua bloquea la cavidad oral y el velo del paladar bloquea la cavidad nasal y la epiglotis es la encargada de bloquear la laringe. El esfínter esofágico superior es el que se contrae y el bolo pasa hacia abajo. La peristalsis lleva a cabo el bolo hacia abajo, al esófago. Entonces se constriñe arriba del bolo y se dilata para acortarse delante de él. Finalmente, el esfínter esofágico inferior debe relajarse para admitir el bolo en el estómago. Una vez que el alimento ha llegado al estómago, se desdobla la comida en partículas, la licúa y empieza la digestión química de proteínas y grasa. Esto produce una pasta que es una mezcla de alimentos no digeridos, conocida como quima. La mayor parte de la digestión ocurre después de que el quimo pasa al intestino delgado. Parte importante de la digestión son los tipos celulares que llevan a cabo determinadas funciones. Entre estas se encuentran las células mucosas, que son las que secretan moco y predominan en las glándulas cardíacas y pilóricas. En las glándulas gástricas se les denomina células de cuello de la mucosa y están concentradas en el cuello estrecho de la glándula, donde abre hacia arriba para la cripta gástrica. Las células regenerativas o citoblastos, que se encuentran en la base de la cripta y cuello de la glándula, se dividen deprisa y producen un suministro continuo de nuevas células. Estas que ya son generadas migran hacia arriba, a la superficie gástrica y también hacia abajo, a las glándulas para reemplazar a las células que mueren. Las células parietales, las cuales se encuentran sobre todo en la mitad superior de la glándula, que secretan el ácido clorhídrico, factor intrínseco y una hormona reguladora del apetito llamada grelina.
Se encuentran sobre todo en las glándulas gástricas, pero unas cuantas se presentan en las glándulas pilóricas. Las células principales que reciben su nombre porque son las células más cuantiosas y secretan las enzimas de lipasa gástrica y pepsinógeno. Estas dominan la parte inferior de las glándulas gástricas, pero están ausentes de las glándulas cardíacas y pilóricas. Las células enteroendocrinas que se concentran de manera específica en el extremo inferior de una glándula y secretan hormonas y mensajes parácrinos que regulan la digestión. Continuamos con el intestino delgado, que es el sitio donde ocurre toda la digestión química y la absorción de nutrimentos. Para realizar estas funciones de manera eficaz y completa, el intestino delgado es la parte más larga del tubo digestivo. Parte del intestino delgado las vellosidades, y estas son más largas en el duodeno y se vuelven cada vez más cortas en regiones más distales del intestino. Una vellosidad está cubierta con dos tipos de células epiteliales: enterocitos cilíndricos y células calciformes secretoras de moco. Al igual que las células epiteliales del estómago, las del intestino delgado están unidas por unión intracelular hermética, que evitan que las enzimas digestivas se filtren entre ellas. El núcleo de una vellosidad está lleno con tejido areolar de la lámina propia, incrustando en este tejido básicamente una arteriola, que es una red capilar, una venula y una capilar linfática, que se conoce como vaso quilífero. Estos capilares sanguíneos absorben la mayor parte de los nutrimentos, pero los vasos quilíferos absorben más lípidos. El proceso de digestión es específico para cada una de las siguientes moléculas. Para el caso de las proteínas, que son cadenas de aminoácidos y que son unidos por un enlace peptídico, su degradación en borde en cepillo necesita de peptidasas. A la vez, su función específica en el páncreas, que libera tripsinógeno y quimiotripsinógeno, que por acción de la enzima enteropeptidasa transforma a tripsina y quimiotripsina. Gracias a esto se liberan los aminoácidos. Los carbohidratos, por ejemplo, un disacárido, que es la unión de glucosa-galactosa y dan como resultado la lactosa, también ocurre borde en cepillo, pero se requiere de la enzima lactasa y a su vez el páncreas para que libere amilasas y entonces se dé como resultado un monosacárido. Para el caso de los nucleótidos, que forman parte de nuestro ADN, tienen un grupo fosfato y una base, ya sea adenina, guanina, etcétera, que ocurre borde en cepillo y se requiere de enzimas como nucleosidasas para que éstas puedan dar paso a los monómeros liberados. Para el caso de los lípidos, que tienen una cabeza de triglicerol y una cola de ácido graso, van a ocurrir en degradación a través del hígado o vesícula biliar, que son los que los van a organizar. Y entonces, gracias a la lipasa que es liberada a través del páncreas, se obtiene dicho monómero. Una vez obtenidos los monómeros de la digestión, se procede a la absorción. Para el caso de los aminoácidos obtenidos, se lleva a cabo a través del transporte activo primario. En este requiere de energía necesaria, como es el caso del ATP. En la célula intestinal habrá una proteína en la membrana celular, la cual va a romper el ATP, va a dividir uno de los grupos fosfato para poder liberar ADP. Entonces, al hacerlo, va a permitir que los aminoácidos entren en nuestro enterocito y a partir de ahí va a un capilar sanguíneo para su función correspondiente. A cabo la absorción en intestino delgado pasa al intestino grueso y en este principalmente se lleva a cabo la absorción de agua y es el responsable de dar el resultado final. Cuando se absorbe muy poca agua puede ocasionarse diarrea, cuando es demasiada agua, estreñimiento. Cabe mencionar que aquí juega un papel importante para el caso de los microorganismos, ya que estos ayudan a la digestión que no podemos hacer por falta de enzimas, y esto ocurre principalmente en carbohidratos.
de los cuales se puede obtener metano, que es el responsable de las flatulencias, y sulfuro de hidrógeno, que es el responsable del olor desagradable. Un claro ejemplo en esto es el consumo de los frijoles y el acuñamiento de las flatulencias. También se pueden absorber iones inorgánicos como es el calcio de sodio y potasio, pero también se ve involucrada la función renal. Finalmente, el recto es en el sitio donde ocurre el almacenamiento del producto final.